Vizcarra Romero, de la Universidad Adolfo Ibáñez, y va a estar haciendo la moderación de ese grupo, de esta parte del trabajo, Carolina Cortés Rivera del CMD. Así que vamos a comenzar con esta primera parte. Le vamos a dar la bienvenida a la profesora Carolina Venega Barzúa, que nos va a exponer el tema, la actividad cuestionario con fines formativos en asignaturas críticas. Adelante, profesora. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes acá en el evento. Un saludo especial a los organizadores y a quienes agradezco, ¿cierto?, públicamente la oportunidad, la invitación. Mi nombre es Carolina Venega Barzúa, soy académica, como se dijo, de la sede Vallenar, y hoy voy a hablarles sobre la actividad cuestionario con fines formativos en asignaturas críticas. A modo de presentación, les hablaré de mi experiencia utilizando el cuestionario como medio para consolidar el aprendizaje de los estudiantes que van adquiriendo en las clases y también poder retroalimentar, corregir oportunamente, fomentar así un aprendizaje significativo y preparar a los estudiantes para la evaluación sumativa al final de cada unidad. Esto principalmente acotado hacia una asignatura crítica que dicto. En cuanto a la descripción de la experiencia, como les decía, lo voy a acotar a una asignatura que es Fundamentos de la Metalurgia, sin perjuicio de que ya esto lo estoy también aplicando a otra de las asignaturas que dicto este semestre. ¿Por qué yo digo que es una asignatura crítica? Voy a explicar, ¿ya? El programa de asignatura de Fundamentos de la Metalurgia es química aplicada a la metalurgia, ¿ya? Entonces, netamente, y para los que a lo mejor aquí están y saben de ciencia, la unidad 1 es nomenclatura, la unidad 2 es estequiometría, la unidad 3 es soluciones, o sea, es química, ¿ya? Y química, para aclararlo, está dentro de las asignaturas críticas que han sido declaradas por nuestra universidad, incluso en su informe de autoevaluación, como Glenda mencionaba recién, del proceso de acreditación que recientemente estamos, ¿cierto?, llevando a cabo y que recientemente tuvimos la visita a los pares. Bueno, ¿qué es una asignatura crítica? También es importante hacer referencia, ¿cierto?, a que de acuerdo al manual de indicadores que tiene la universidad a disposición de todos para lectura, la asignatura crítica se considera aquella que tiene un porcentaje de aprobación inferior al 55%. Si bien es cierto, hoy voy a mostrarle la actividad cuestionario, cómo me ha apoyado en este proceso y sobre todo en esta crisis de pandemia, ¿cierto? No es las únicas cosas que se trabajan, porque precisamente al ser el poco una asignatura crítica, ya se han utilizado otras estrategias metodológicas que también en ello, debo decirlo, nos ha apoyado mucho el Centro de Mejoramiento Docente, desde que también trabajamos con el diploma, ¿cierto? Y hemos ido aprendiendo metodologías activas, donde trabajamos mucho con el aprendizaje que pueden construir los estudiantes desde sus pares, etc. Pero en tiempos de pandemia hemos tenido que ir adecuando nuestras prácticas y sacarle el mayor provecho posible a Moodle, ¿ya? Entonces, también quería sumar a estos antecedentes que el perfil de ingreso que nos apoya, ¿cierto?, el Centro Tecnológico de Aprendizaje año a año, declara, ¿cierto?, que nuestro mayor ingreso en la sede Vallenar a las carreras técnicas es de estudiantes que provienen de instituciones de educación técnico-profesional en su formación de enseñanza media. Entonces, por lo mismo, carecen de algunos conceptos base en estas ciencias básicas, ya que no ven estas asignaturas dentro de su formación, ¿ya? E incluso matemáticas muchas veces, a pesar de que se continúa con ella en todos los años, es una de las asignaturas que se va disminuyendo sus horas de clase en pos de aumentar las que significan la especialidad o las mismas, porque ellos trabajan en este sistema en que van a las empresas a trabajar duales.
¿ya? Entonces tienen muy pocas de estas asignaturas, ven muy poco de estas asignaturas y llegan prácticamente a un nivel cero cuando uno los toma en el primer año con una química, ¿cierto? Que hoy en día tiene ese nombre, Fundamentos de la Metalurgia. Bueno, y la experiencia descrita en un paso a paso tiene una secuencia bastante lógica. El paso 1 es adaptar, ¿cierto?, los contenidos en la clase, cuáles voy a ver con esta actividad, ¿cierto? Y esto está en la planificación que hacemos año a año, o semestre a semestre, previo a la asignatura y en este caso, y llevándolo a la pandemia, en nuestras planificaciones online donde queda zanjado lo que uno va a desarrollar clase a clase. En el paso 2, bueno, primero, antes del cuestionario o de ir aplicando estos cuestionarios, ¿cierto? Lo que debemos hacer es pasar la materia, en este caso, también apoyando hacia la mira del cuestionario de lo que se va a hacer, se trabaja en la clase de forma activa. En este caso yo utilizo muchas herramientas como simuladores eh, o actividades prácticas y separo grupos, talleres, lo que me permita a mí que los estudiantes participen en la clase y ir viendo que ellos también logran entender y aplicar los contenidos que voy viendo. Por ejemplo, en este caso yo quería mostrarles porque como se trata de compartir experiencia y si algún colega de acá también hace química, a lo mejor ya conocen estas herramientas que nos permiten un poco llevar en forma entretenida los contenidos de la clase. Yo estaba ahí mostrando la unidad de estequiometría, uno quiere explicar la ley de conservación de la masa, para eso lo que uno enseña, ¿cierto?, en estas situaciones es que hay cambios químicos que se representan en ecuaciones químicas y que en la naturaleza, como dice la ley, nada se pierde, nada se crea, solo se transforma, ¿ya? De esa manera, acá hay una herramienta muy simpática que se puede incrustar, ¿cierto? Que ellos lo pueden ver directo en Moodle, donde podemos utilizar balanzas, aquí se ven balanzas de Plato en cuanto a los diferentes elementos que participan de esta ecuación, de esta reacción química, y vemos cuando se plantea que reacciona el nitrógeno con el hidrógeno, por ejemplo, para formar amoníaco, que tenemos en los dos cajoncitos, el antes y después, una diferencia en el número de átomos que también se ve en las balanzas. ¿Ya? La masa no está equilibrada, no está igualada. Entonces, para cumplir con la ley, ellos deben igualar esto. Y visualmente uno se da cuenta que si aumenta acá, ¿qué pasó? Igualamos nitrógeno y si aumentamos acá, igualamos al hidrógeno, ¿ven? Y ahí carita feliz. Bueno, pero aparte de eso, es que ellos pueden llegar, después de que hacemos la introducción, a un concurso, participar en clase, entonces ya tenemos preparado el tema, hemos practicado en clase, lo hemos hecho en forma entretenida y participativa y nos vamos entonces a lo que sigue. El paso 3. Bueno, el paso 3 es plantearles un mini cuestionario como tarea. ¿De qué me sirve a mí esto? Me sirve de muchas cosas. ¿Ya? Primero, que ellos se vean enfrentados a la pregunta solito. ¿Ya? O sea, ahora, ¿cómo lo haría yo? Recordando lo que está en la clase, no me olvido de lo que pasé la semana anterior, desarrollo trabajo autónomo, es decir, estoy dando justificación a los SCT autónomos que planteo dentro del programa, ¿cierto? Y hago aprendizaje autónomo, porque yo les dejo en este mini cuestionario unas preguntas referentes al contenido que vimos y les doy 3 intentos, ¿ya? Me aseguro que sea la semana completa. ¿Para qué? Para que también los estudiantes que trabajan por turno, que trabajan, que no pudieron un día, que puedan al otro, hasta el fin de semana tienen entonces considerado entre medio para poder hacer su actividad. Y los 3 intentos van motivando a que ellos van a poder, yo lo dejo configurado de tal manera que ellos vean cómo sería su calificación y el puntaje, ¿cierto? Y dónde se equivocaron, para que cuando vuelvan a intentar, vayan directamente, ¿cierto?, a esas preguntas que fallaron, ¿cierto?, que erraron, y que vean entonces que repasan de nuevo la clase, el video, y van mejorando hasta que llegan al 7, ¿ya? Esa es como la idea. Y en el paso 4, aquí viene
lo mejor, ¿cierto?, es que yo puedo iniciar la próxima clase con uno de los momentos de la clase, que es retroalimentar y repasar lo visto en la clase anterior, revisando el cuestionario, ¿ya? Bueno, los resultados y logros alcanzados. Yo esto ya lo alcancé a evaluar en esta asignatura en la primera... Disculpe, no ¿Sí? está compartiendo su Sí. pantalla. Eso No se ve íbamos a- compartir. No, acaba Pero de justo dejar ahora. de compartir. Justo ¿Y ahora, ahí? sí. ¿Y ahí? Ahí está cargando. Ahora sí. Sí, ya, perdón. Muchas gracias, Carito, muchas gracias, Pedro. Bueno, entonces, yo ya hice evaluación de una unidad aplicando se puede decir, estas actividades de esta manera, ¿cierto? Porque vuelvo a insistir que el cuestionario se puede aplicar como diagnóstico en estos momentos, que es como lo nuevo que yo he hecho, que es aplicarlo como en la fase de la parte formativa, ¿cierto? Es decir, en el proceso, pero también se puede utilizar como evaluación sumativa. También quiero decir acá que cuando yo evalúo al final la unidad, no tengo por qué repetir las preguntas que he ido viendo durante los mini cuestionarios, sino que es la estructura de la pregunta, es la forma en que pregunto, porque yo con esto familiarizo al estudiante a la pregunta que va a enfrentar al final de la evaluación, ya a una de las tantas, a cómo van a ser, lo voy modelando. ¿Por qué? Porque esa es una de las principales inquietudes. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Voy a poder responder? Entonces, esto va mostrándole al estudiante la forma en que se va a preguntar, se familiariza con esas preguntas, resuelve el misterio de si es capaz de responderle, y cuando ya se enfrenta a la evaluación sumativa, va mucho más seguro, más confiado, más certero, ya sabe cómo se responde. Entonces, ¿por qué yo le veo una ventaja al desarrollar una guía solamente? Porque cuando yo desarrollo el ejercicio en clase, todos me hacen que entendieron. Sí, entendimos, profesor. Pero cuando uno lo enfrenta a la pregunta en la prueba, se da cuenta que no entendió. ¿Ya? Entonces, acá uno lo enfrenta a ello en un sistema de cómo va a ser una prueba, un ensayo real de la prueba, ¿cierto? El clase a clase. ¿Ya? Permite además que no se le olviden los contenidos de una clase a otra, que no sé si a algunos les ha pasado, pero cuando uno ha pasado una clase y la hizo espectacular y usó el simulador y todo, y después llega a la otra clase, y todo cuando hace la primera pregunta es como que, uy, empiezan a buscar los cuadernos y no recuerdan. Pero como se han enfrentado al cuestionario y los intentos, no han olvidado la materia anterior, ¿ya? Eso es un poco, y también aquí lo que les voy a mostrar en esta lámina son los resultados que he obtenido en la primera evaluación, ya utilizando este sistema, la cual en este caso se hizo en forma individual, oral, interrogación oral, pero las preguntas, la estructura era la misma que habían enfrentado los mini cuestionarios, y este año que los resultados a mí me complacieron mucho porque no hubo insuficiente, todos estaban, en realidad este 10% está del 4,5 hacia arriba, podría decir, y les fue, el 58% estaba entre 6 y 7, que yo decía, ¿dónde están mirando? Porque los tenía en la interrogación oral y estaban conmigo solamente en la sala, iban respondiendo conmigo en la pizarra de Zoom, y realmente lo hicieron fantástico. Entonces, a mí me parece que fue un gran acierto, ¿ya? Ahora, en temas de más profundo, ¿cierto? Es que yo siento que la mayor confianza, motivación y retención que se puede llegar a tener respecto de los porcentajes de aprobación. ¿Por qué hablo de la retención? Porque también la retención, ¿cierto? Versus la deserción, se ve afectada cuando el estudiante ve que tiene logros positivos. Es decir, cuando se da cuenta de que al principio me miraba y me decía, profe, usted no está hablando chino, esto no lo conocemos, nunca lo hemos visto, no lo vamos a lograr. Y cuando ya ven que su calificación es positiva para ellos, que lo están logrando, eso también los motiva a seguir en la carrera. Les da confianza a la hora de evaluarse, porque ya tienen esta rutina. ¿Ya? Acá hice yo un juego, ¿cierto?, de palabras. Entonces nosotros con el cuestionario logramos mayor aprobación, mayor porcentaje de aprobación, entonces menor desaprobación. Mayor confianza, menor desconfianza, mayor motivación, y así sucesivamente.
frente a los obstáculos o dificultades encontradas. Yo creo que hay que lograr que los estudiantes realicen la evaluación. Primero, ese es como un obstáculo respecto de que a veces los estudiantes, si algo no lleva una calificación, si lo dejas tú como, si usted quiere, puede hacer, entonces pasa eso de que no lo hace y al final no te resulta entonces lo que tú estás planificando. Por lo tanto, el desafío está en sensibilizar respecto a la oportunidad que representa el que realicen este cuestionario y estos intentos y se mejoren y perfeccionen en el tema, ¿ya? Aprender también, ahora enfocado en uno, cuál es la dificultad que uno mayor puede tener, es que uno tiene que aprender a hacer preguntas de todas las formas que nos ofrece el cuestionario, que nos ofrece una cantidad impresionante de estilos de preguntas que nos pueden ayudar a desarrollar diferentes habilidades. Ya a modo de ejemplo, ¿cierto? Preguntas de selección múltiple, aquí estamos enfocados, ¿cierto? Totalmente en la estequiometría, o sea, en la unidad, ¿cierto? Acá viendo una reacción, aplicar, reconocer reactantes, productos, en qué estado de agregación están, ¿ya? Y esto nos permite, ¿cierto?, el completar el texto con la palabra, nos permite que se despliegan aquí opciones y el estudiante, tanto por redacción, aquí mismo le ayuda a entender. ¿Por qué? Porque hay una palabra que calza mejor que otra y también le va haciendo sentido. Y el determinar la masa molar de la siguiente, por ejemplo, molécula en un término pareado, me permite darle diferentes opciones a cada pregunta, donde también es como hacer muchas selecciones múltiples juntas y me permite entender y a él mismo que a lo mejor el 3 que está fuera del paréntesis multiplica lo que está dentro del paréntesis y probablemente esté el otro valor también cuando no pasa. Entonces, ahí él va a entender que el error que está cometiendo y qué debe hacer. Esto sirve para que haya también autoaprendizaje. Bueno, hay otras preguntas que a mí me encantan, por ejemplo, colocar una imagen y que puedan arrastrar conceptos, y eso va aplicando y resume todo lo que se ha visto en una clase. Ya esto puede ser a través, llaman la especialidad en los flowcharts, etcétera. Bueno, las proyecciones y recomendaciones, frente a las proyecciones, desarrollar banco de preguntas que permitan demostrar diferentes habilidades en los estudiantes. O sea, yo me proyecto teniendo muchas preguntas para diferentes temáticas que además pueden ser recicladas, que pueden ser reutilizadas, porque el cuestionario nos permite, o sea, Moodle nos permite importar cuestionarios solamente, por ejemplo, de una asignatura a otra, y yo puedo reutilizar preguntas que ya usé con un formato que me gustó, que sirvió, que prendió en el curso, y lo puedo reutilizar en otra asignatura y guiarme por eso. Entonces, es tener bancos de preguntas para todas las opciones y con todos los matices que yo le quiera dar, ¿ya? Y recomendaciones, lo que yo hice finalmente para subsanar que todos ellos vieran los cuestionarios fue valorizarlo, es decir, darle una puntuación, darle una nota, pero no ponerlo como una evaluación sumativa, sino que acumulando tareas en el semestre y eso sea una nota que se refleje. Entonces, ellos sienten que se valora su trabajo, su esfuerzo y su proceso, ¿ya? Y sensibilizar en clase, también mostrarle, nunca quedarse sin revisar el cuestionario, aun cuando todas puedan tener un 7, siempre puede haber sido por coincidencia nomás o por... Entonces, es bueno que entiendan qué es lo que se hizo, cómo se hizo y por qué se hizo y así, etcétera, o sea, retroalimentar todos los cuestionarios. Y como conclusiones, el cuestionario entonces puede tener múltiples usos. Yo ya lo utilizaba en diagnóstico y evaluación sumativa, pero ahora me permite realizar evaluación formativa, retroalimentar a tiempo al estudiante y en diferentes momentos del proceso educativo y corregir a tiempo. ¿Ya? Y desde la mirada del estudiante siento que le permite familiarizarse con las posibles preguntas que pueda enfrentar en la evaluación sumativa, pero que también logra que se sienta más confiado a la hora de enfrentar una evaluación y ya sabe que puede lograr el desafío y que va a alcanzar los resultados de aprendizaje. Bueno, como bibliografía, aquí quiero hacer un alcance que hoy día cité solamente a la universidad y esto muestra que la universidad nos entrega mucha información que nos permite
adaptar y generar una buena dinámica en nuestras asignaturas. Con eso termino, gracias. Ahí está mi contacto y creo que después al final van a hacer entonces las preguntas. Gracias. Sí, felicitaciones, profesora Carolina, por su presentación. Sabemos lo difícil que debe ser y lo complejo de abordar asignaturas críticas, más aún si vienen desde una historia, con el plan antiguo, ahora con la renovación curricular. Entonces, sabemos, bueno, que son asignaturas difíciles para los estudiantes por los contenidos, las materias precisamente, y que generan retraso curricular. ¿Ya? Que son situaciones que apuntan, como usted decía, a las tasas de titulación oportuna, a los indicadores, como por ejemplo deserción, retención, etcétera. Ojalá que, bueno, vamos ahora haciendo este breve resumen, ¿ya? Vamos a avanzar para poder darle el tiempo a la profesora Nancy Macán Alfaro. Y también invitar a todos nuestros expositores que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo puedan hacer en primera instancia a través del chat o posteriormente cuando la profesora Nancy logre terminar su exposición, poder levantar la mano con la herramienta de Google Meet. Así que muchas gracias, profesora Carolina. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a continuar entonces, vamos a darle la bienvenida nuevamente a la profesora Nancy Macán Alfaro. Ella nos va a exponer el tema reflexionando metacognitivamente el aprendizaje docente a través del uso de cuestionarios Moodle. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Atacama. Adelante, profesora. Bueno, los estaba saludando y extendiendo el saludo a los que se han podido integrar ahora, hace poquito, que les decía que yo sé que es a veces un esfuerzo compatibilizar, ¿cierto?, las otras tareas que tenemos y bueno, y sobre todo en este periodo que es complejo poder controlar esos tiempos. Bueno, mi presentación, como les decía, les comentaba recién, en realidad lo que busca es compartir la experiencia y cuando hablo de experiencia, hablo de experiencia personal como docente. Aquí estoy agrandando, a ver, acá. Y básicamente desde una de las herramientas que tuve la oportunidad de conocer cuando hice mi tesis de pregrado, que finalmente no la utilicé, cambié el tema por otras circunstancias, pero desde ahí, cuando estaba dejando la carrera de psicología, se me abrió un mundo con lo que es la metacognición. Y a pesar de que siempre la he intentado trabajar, potenciar, la verdad es que solo en este último periodo la he desarrollado de forma más activa, la he internalizado, como podría decir, aplicándola no solo al tema de trabajo y de aprendizaje, sino que en la misma vida diaria. Entonces, desde ahí, evidentemente, la intención es poder compartir esta estrategia, pero vinculada a, digamos, a lo que nos convoca, que tiene que ver con el uso de la herramienta del cuestionario. Si bien se especifica en esto, la verdad es que es un proceso mucho más amplio, porque claramente con nuestros asesores estamos trabajando de manera gradual, ¿cierto?, en las herramientas que nos dispone Moodle, la plataforma. Y claro, hay un plan, ¿cierto?, de trabajo, pero siempre las primeras experiencias te van marcando, ¿no? Te van mostrando cosas de ti y de la tarea que tienes que aprender, que si no es una buena experiencia, en muchas ocasiones te inhibe o te hace dudar o te hace despreciar derechamente el aprendizaje vinculado con eso. Por lo tanto, a ver, este ejercicio yo lo hice de manera espontánea y cuando el asesor, Cristian Pérez, me invita a participar, consideré que era el mejor elemento que podía compartirles a ustedes más allá de lo tecnológico,
ya básicamente para relevar esta herramienta, porque además es una de las que se espera que nosotros también potenciamos como profesores. Entonces, claro, en este escenario actual yo estoy participando del asesoramiento como un estudiante. Entonces, desde ahí es interesante poder visualizarnos a nosotros frente a un aprendizaje nuevo, porque si bien nosotros, claro, es verdad, no nacimos con la tecnología, pero hemos crecido con ella, así que por lo tanto nos manejamos con estos elementos. Pero cuando tienes que hacerlo parte de tu actividad laboral, significativamente como es ahora haber pasado de lo presencial a lo virtual, tienes que disponerte a aprender. Y eso, en el escenario además actual, globalizado, que es la pandemia, es un estrés que puede ser significativo para algunos. Para mí lo fue. Debo reconocer que frente al estrés suelo ser bastante resiliente en el sentido de tratar de ver la oportunidad. Sin embargo, eso no quiere decir que no agote y que no canse. Entonces, un poco lo que les voy a mostrar ahora es mi proceso a través del aprendizaje del cuestionario, que representa también el aprendizaje de las otras herramientas que nos entrega Moodle, y siempre teniendo como mirada la reflexión para poder considerar estas estrategias, ¿sí? Utilizarlas, pero básicamente para también adaptarlas a lo que son nuestros requerimientos por cada asignatura o por cada contenido. Entonces, lo que les voy a compartir es describir cómo fui utilizando la metacognición en este aprendizaje, en mi rol de estudiante ya, ¿sí? Frente a lo que me iban enseñando desde el CMD. Y para eso, bueno, yo me he basado en lo que fue la experiencia del cuestionario Moodle, porque fue, en definitiva, lo primero que nos concentramos con el profesor. A ver, pero básicamente, si uno busca en la literatura, se va a encontrar con muchas investigaciones vinculadas a esta relación, metacognición y con el logro de cualquier aprendizaje. Y entre eso aparecen las TIC desde la significancia en estas últimas décadas. Sin embargo, siempre el énfasis pareciera estar desde cómo las TICs te permiten el desarrollo de la metacognición. Y ahora en este escenario, mi propuesta es básicamente ver cómo la metacognición que todos tenemos, pero no siempre ejercitamos, efectivamente puede ser una herramienta significativa para lograr este nuevo aprendizaje. Yo digo nuevo porque, en definitiva, quiero generar un mayor dominio, o sea, hay ciertas competencias que quiero lograr. Y desde ahí es la contribución que hace este proceso mental y cómo yo lo puedo regular, lo puedo organizar para poder acceder a estas competencias digitales de una forma mucho más, no sé si la palabra es fácil, pero con menos inversión de esfuerzo y de tiempo, que es lo que menos tenemos quizá en este periodo, o hablo por mí al menos. Por lo tanto, el concepto central evidentemente es el de cognición, o sea, de metacognición, y bueno, acá está un clásico que en pocas palabras nos ha dicho que la metacognición, se asume que él fue el quien lo acuñó, Flavel, que es, digamos, esta capacidad que tenemos nosotros de mirarnos, de observarnos nosotros mismos, nuestro aprendizaje, y desde ahí visualizar, observar, evaluar cómo vamos desarrollando ese proceso. ¿Sí? Evaluándolo, planificando nuevas estrategias para mejorarlo, evidentemente. Y el otro concepto en el que gira esta presentación tiene que ver con las competencias digitales docentes. Ya, si bien el concepto en sí mismo tiene distintas definiciones también dependiendo de los contextos en el que se utiliza, los países, de acuerdo a las normativas que establece cada Ministerio de Educación. Pero sí nos estamos refiriendo a las habilidades básicas. Ahora, ojo, porque estamos hablando de competencias digitales docentes, es decir, las que se espera que desarrollen los profesores. Y ahí hay mucho trabajo respecto a cómo se utilizan, y aquí los que son de educación lo podrán confirmar, cómo es uno de los aprendizajes y logros esperados de los profesores, de los futuros profesores. Y hablamos de habilidades básicas en el sentido de que, claro, tiene que ver con manejar herramientas, manejar software y hardware, y además vincularlo a conocimientos didácticos, ¿sí? En el uso de estas tecnologías, con estrategias, ¿cierto?, para la enseñanza y aprendizaje,
y sobre todo una capacidad de adaptación, porque si algo nos ha mostrado la tecnología es la capacidad de ir renovándose, ¿sí? Tú te compras un móvil, un celular en estos tiempos y ya en 2 meses ha salido algo mejor. Por lo tanto, la relación de estos dos conceptos busca justamente el que yo quiera, como en este caso yo como docente, quiero adquirir estas competencias digitales, reconociendo que son habilidades y recursos que a mí me sirven, que es un elemento más de mi trabajo, pero en definitiva debo asumir que tengo que aplicar a lo mejor habilidades cognitivas mucho más complejas. ¿Para qué? Para integrarlas, para hacerlas prácticas y con sentido, ¿cierto? Para lo que yo quiero potenciar en mis estudiantes. No es solo el manejo de estas herramientas, ¿sí? Si lo que se propone desde las competencias digitales docentes justamente el que tú la sepas utilizar asociado a el contexto de enseñanza-aprendizaje en el que estás tú. No elegir, utilizar y aplicar. Y además desde ahí la lógica es que tú lo que recibes lo puedas adaptar y mejorar para tus propósitos. ¿Cómo aprovechar entonces el aprendizaje de TICS y convertirlo en una experiencia metacognitiva? Que es que un poco cómo se los voy a reflejar, cómo he ido pensando el proceso, pero además contextualizado a la experiencia que estamos viviendo actualmente con todas sus restricciones, que es la pandemia, ¿ya? Ahí está la docente, en este caso yo, bueno, es autorreferente porque evidentemente es una autoobservación, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollar una experiencia metacognitiva, la primera pregunta apunta justamente al tomar conciencia de cómo me estoy sintiendo frente a esta nueva demanda, que ojo, que me la imponen, porque si bien yo he venido usando recursos virtuales, didácticos, en todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ahora estoy obligada. Esa es la diferencia. Y a lo mejor no quiero, y a lo mejor mis prácticas y a lo que yo me había anticipado justamente era al desarrollar otras estrategias vinculadas, sobre todo desde mi profesión y la carrera a la que imparto clases, a utilizar los contextos sociales, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hago? Porque no quiero, porque es más trabajo, porque tengo poco tiempo, porque además no sé mucho de eso. Estoy hablando de en el contexto del Moodle, de la plataforma y de sus recursos, porque si bien he desarrollado paralelamente harto conocimiento sobre software vinculado a mi tesis de investigación, la verdad es que ahora, sin el tiempo para ello, tengo que incorporar esta plataforma con todos sus recursos, asumiendo que es lo que ya se ha determinado, se ha evaluado, pero eso es lo que está sucediendo en el contexto y otro es lo que me pasa a mí respecto a eso. Y yo debo reconocer, y aquí abiertamente y públicamente lo digo, que ganas no tenía muchas, ¿ya? ¿Cómo transformo eso? ¿Cómo transformo la obligación en realmente una experiencia de aprendizaje? Porque efectivamente al inicio de este año, y yo digo al inicio de este año porque yo llegué de vuelta de mi doctorado en octubre del año pasado, es decir, 4 años en que no estuve haciendo clases. Por lo tanto, ustedes en ese sentido ya llevaban, la mayoría de ustedes probablemente llevaban 1 año en esto. Y les había tocado lo más pesado, que fue enfrentar la situación en el contexto, además, desde lo laboral. Y evidentemente cuando yo llego ya me encuentro con la experiencia de mis colegas, de toda una situación a nivel nacional de lo que era estos virtuales, ¿ya? Y mucha resistencia desde el cuestionamiento a estos elementos y también desde el cansancio y la fatiga. Por lo tanto, yo no quería ser parte de eso, pero sabía que tenía que hacerlo igual. ¿Cómo lo modificas? ¿Cómo te lo replanteas? Primero aceptando que es algo un proceso por el que tienes que pasar, y ya que vas a pasar por él, mejor hacerle una oportunidad antes que quedarme en la frustración, ¿cierto? Y el desánimo que me producía, ¿ya? Y de alguna u otra forma poder adaptar todas las ideas que tenía de reincorporarme y de trabajar con los estudiantes en el escenario presencial. Eso implicó asumirlo como un desafío, asumirlo como una oportunidad, porque efectivamente era un contexto de crisis, ¿no? Los contextos de crisis, por ahí dicen, las crisis tienen la posibilidad de destruirte o de hacerte crecer.
y eso lo decides tú, es una decisión personal, ¿ya? Evidentemente las circunstancias pueden cambiar. Y esa fue mi actitud, en definitiva, y eso implica también autocontrol en el sentido de filtrar lo que vas recibiendo del contexto, un contexto que ya llevaba un año, que estaba agotado, que no tenía expectativa, que todo a muchos les parecía mal, que era más trabajo, y una serie de cosas que en definitiva cuando yo las recibía podía empatizar con ellas, pero me limitaban en esto de poder avanzar. Por lo tanto, tuve que de alguna forma resistir eso y continuar. Para continuar, en definitiva, y sobre todo en un escenario en que la carga académica, y que ya lo vamos a ver en las dificultades, no me permitía tener tanta disponibilidad en realidad para poder hacer estos aprendizajes. Por lo tanto, fue necesario precisar, bueno, ¿qué voy a aprender? ¿O hasta dónde quiero llegar con esto? Porque la oferta es amplia, el CMD te permite, en definitiva, no solo trabajar los elementos de Moodle, sino que cualquier otro requerimiento que tú tengas, ellos te van a acompañar y te van a ayudar en eso. Bueno, yo dije, vamos a empezar, y como todo aprendizaje, hay que empezar con objetivos puntuales. Y en el escenario de la evaluación, en definitiva, pensé en dos competencias puntuales que tienen que ver con realmente poder construir un instrumento que me permita evaluar, pero en mi caso particular, que además me permita también generar retroalimentación y desde ahí aprendizaje de los estudiantes. Entonces dije, bueno, a usar las TICs como una herramienta evaluativa, pero también de retroalimentación, ¿ya? Y por otro lado, vinculado a lo que ya les estoy contando, la reflexión, el aprovechar esta instancia para poder reflexionar desde ahí, y solo desde ahí tal vez poder con mayor facilidad y con menos esfuerzo en las próximas oportunidades poder adaptar lo que recibo, ¿ya? Porque ahora básicamente fue recibir. Esto es, vamos haciendo, vamos dominándolo, y yo espero ya para la próximo semestre tener una competencia a lo mejor mayor de poder crear otros elementos. ¿Qué conocimientos tengo frente a esto? Está el conocimiento básicamente desde mis competencias, ¿ya? O sea, en definitiva, qué tan fácil o difícil se me hace a mí aprender esto. Y yo creo que por mucho que esté vinculado a la tecnología, cuando tenemos que usar esa tecnología para resolver demandas de tipo laboral, nos complica porque sobre todo quienes somos de las ciencias sociales no tenemos, o sea, no nos hemos formado en eso, y bueno, y además le sumamos los años, es distinto. Pero en definitiva implicó reconocer qué habilidades tengo y qué habilidades me faltan, ¿ya? Y cuando reconozco que lo que me falta lo puedo adquirir porque hay una instancia que me apoya eso y que se me dé, bueno, es más fácil decidirse, ¿no? Bueno, y la tarea, la verdad es que hablar de un cuestionario, ahora lo digo yo, porque yo lo había recibido el cuestionario como estudiante, como en el doctorado, y me encantó, pero claro, diseñarlo, trabajarlo y que efectivamente mida lo que tiene que medir y que sea una instancia además de aprendizaje, desde la retroalimentación que ofrece, bueno, algo tiene que tener, en definitiva, que no lo hace tan simple, ¿ya? Y efectivamente, distinguir eso desde alguien que sabe, como es el asesor, es mucho más fácil que si uno va, digamos, intentándolo a ensayo y error. Y por otro lado, bueno, ¿qué necesito para aprenderlo? ¿Qué estrategias necesito desarrollar en mí para poder ir, ojo, aprenderlo realmente? Es decir, dominarlo y desde ahí poder manejarlo de manera autónoma, ¿ya? Y que no tenga que estar recurriendo constantemente al asesor para resolver dudas. Con todas las herramientas del Moodle, un poco ha sido esa la idea, ¿ya? Y esas estrategias, evidentemente, en el contexto de la temática de metacognición, apuntan a elaborar un plan, ¿sí? A desarrollar apoyos materiales, apoyos personales que en definitiva te permiten mantenerte en la tarea. Porque si algo habitualmente uno hace con estos otros elementos es, bueno, aquí recibo un poquito de contenido, luego no lo aplico porque no tengo el tiempo ni el espacio y después se me olvida. Entonces, ¿cómo desarrollar un plan que me permita mantener las asesorías
¿cierto? Con Cristian Pérez, poder realizar las tareas que él me sugiere, vinculado a mi trabajo, es decir, algo que tengo que hacer sí o sí, y desde ahí poder luego acceder, digamos, a esta autonomía. Bueno, ahí viene el desarrollo de estas estrategias metacognitivas y ahí el rol del asesor es fundamental, porque en definitiva, si bien las estrategias metacognitivas apuntan a desarrollar un plan de lo que necesito, de los recursos, una de las cosas que necesito es capacitación, una de las cosas que necesito es orientación y necesito retroalimentación. En ese contexto, los estudiantes también se vuelven un factor importante porque también te retroalimenta desde este proceso. Y el monitoreo, bueno, justamente la virtualidad te permite ahora con el hecho de poder grabar, con comunicarte rápidamente con quien necesites solucionar algo, buscando en YouTube incluso el cómo lo hacen otros, o sea, finalmente también te permite, por un lado, ir evaluando cómo vas. ¿Qué tan, en definitiva, qué tanto de lo que este otro te muestra tú sí dominas y tú qué sabes? ¿Ya? Y la evaluación, bueno, ¿cómo me acerco finalmente al logro, digamos, de la meta que me he establecido y si se ha modificado el plan o me he modificado la meta? Porque la verdad que en la medida que estas estrategias metacognitivas van alcanzando el propósito, se va generando mayor sensación de autoeficacia y te da mayor ganas de aprender otras cosas y dominar otras cosas. Al menos es mi experiencia y es lo que desde la literatura también se plantea que es un efecto. Aquí algo pasó con la... Bueno, y en ese sentido, es todo esto que en definitiva es una interrelación de estos elementos, lo que favorecen es que esta experiencia metacognitiva sea mucho más satisfactoria y finalmente tú te sientas mejor. Al menos el sentirte mejor implica mayor motivación. En ese sentido, como logro, para mí es haber podido desarrollar esta habilidad instrumental, el manejo de estas herramientas, conocerla, ya saber cómo la tengo que configurar, que en definitiva muchos errores al final los pagan los estudiantes, porque tú lo configuras mal y se entendió mal y a quien le perjudica es a la comprensión del estudiante. En ese sentido, creo que he avanzado habiendo cometido errores, pero habiéndolos identificado. Mayor empatía hacia la vivencia de aprendizaje de los mismos estudiantes, porque la verdad es que yo decía, si para mí es complejo desde que estoy en este otro escenario, que creo tener mayor control, me imagino como la experiencia de los estudiantes frente a esto que nosotros les pedimos, que en definitiva también les pedimos que piensen los contenidos que les presentamos. Y la sensación de autoeficacia, que la verdad me ha reforzado esta actitud de mantenerme frente a este aprendizaje a pesar de los costos, porque los costos igual han existido. Ahora, desde mi estilo de trabajo, el logro mayor es lo que, no sé si alguno de ustedes lo conocerá, de todas formas lo dejo ahí en la bibliografía, pero para mí es trascendental el poder hacer algo, incluso el trabajo, y disfrutarlo. ¿Ya? Creo que, como dicen, ya no me acuerdo quién lo decía, pero el día que, ¿cómo es? Que te guste tu trabajo, ¿cómo es? No, el día que disfrutes lo que hagas, no trabajarás ningún día, porque no lo visualizas como un trabajo. Y esa fue un desafío, en definitiva, porque tiempo personal, créanme que ocupé más del que el que suponía. ¿Ya? Pero finalmente llego a un estado en que me siento mejor conmigo misma y con las tareas que tengo que cumplir, que no es solo el módulo y que no es solo el trabajo, sino que es el todo en este contexto actual en el que estamos. Ahora, sin duda los obstáculos estuvieron más centrados en toda la carga emocional que se produce. Bueno, primero, digamos, la pandemia con todas sus restricciones y que finalmente te obliga a asumir esto, ¿cierto? O sea, no tienes alternativa. Pero luego todo lo que conllevó la pandemia y todo el desgaste emocional, social, que finalmente nos habla que hoy en día estamos frente a una sindemia, es decir, vivimos varias pandemias al mismo tiempo.
No tener carga académica asociada para capacitación y autoaprendizaje es lo peor que puede pasar en términos resilientes. Y eso es un llamado, digamos, a las autoridades de la universidad, porque es imposible generar una nueva estrategia si tú no tienes competencias. Es evidente que las tienes que adquirir, y ese tiempo para adquirirla tiene que estar garantizado. Cuando tú te sobrecargas en otros aspectos, pierdes la estimulación emocional de otros aspectos, como la familia, como tu tiempo de ocio. Y esto para mí es un elemento crítico que va en desmedro de tu salud mental. No tener un espacio adecuado para el trabajo o para aprender. Yo en este momento estoy en el contexto de una habitación, ¿ya? Y evidentemente mi espalda, porque no tengo una silla adecuada, mi espalda sufre significativamente, y espero que resista hasta fines de semestre. Y el internet inestable, que ahí también uno empatiza con los estudiantes, porque efectivamente cómo lo haces para poder tener un aprendizaje fluido. En cuanto a proyecciones y recomendaciones, evidentemente la primera proyección es poder aplicar lo mismo, pero ahora a los estudiantes. O sea, cómo poder guiarlos, cómo desarrollar alguna instancia en que ellos puedan tomar estos elementos y desarrollarlo a través de sus contenidos, porque ellos también tienen que aprender a usar las TIC, no porque hayan nacido en esta época, ¿sabes? Nosotros tenemos claro que ellos usan las TIC para el ocio, para la diversión, y no siempre asociadas al estudio. Y como docente, continuar aplicando estos procesos, tanto en cómo evolucionan las TICs, porque hay que estar renovándose, al uso de la metacognición, y poder generar instancias, desarrollar situaciones de aprendizaje donde pueda vincularlas a ambos. Conclusión: a mayor capacidad metacognitiva, evidentemente fue más fácil manejar el cuestionario y todas las otras herramientas. Tuve la posibilidad de pensar formas de adecuarlos, no las he concretado, pero lo he pensado en función de los contenidos que trabajo con los estudiantes, la posibilidad de generalizar esto hacia la adquisición de nuevas competencias en TIC o tareas del mismo módulo. Y aplicar competencias metacognitivas como las del monitoreo definitivamente te permiten aprender a solucionar autónomamente, porque si bien la disposición de tu asesor es constante y las respuestas por lo general son inmediatas, hay ocasiones en que no puedes y que tienes que resolver de inmediato, ¿ya? Y en algunos casos efectivamente fue así, fue desde probar, intentar hasta resolver. Y eso no se logra si es que uno no tiene una actitud de autocrítica en reconocer lo que uno no sabe, lo que uno no domina, y las comparte con el asesor, que finalmente al asesor yo no iba con la idea de mostrarle, mira, hice la tarea, sino que iba a decirle, mira, esto es lo que me pasó. Y desde ahí Cristian me ayudó bastante como a regular y buscar otras formas de abordar y solucionar. Si no, la capacitación termina siendo solo un ejercicio práctico sin mayor impacto en el aprendizaje, ¿ya? Bueno, aquí están las referencias, el clásico es Flavel, aquí está Mihaly, el apellido nunca lo he podido pronunciar, pero él es el que plantea esta idea del fluir en todo aquello que hagamos al punto de poder disfrutarlo, ¿cierto? Y que no sea un trabajo, y no lo vivamos con estrés, y eso va mucho en la actitud que nosotros tenemos, junto a otras cosas como el tiempo, evidentemente. Y el desarrollo de las competencias digitales, que en definitiva es en el escenario en que nos estamos moviendo. Bueno, eso sería todo, creo que me pasé un poco del tiempo, pero esa ha sido mi presentación. Nancy, muy amable también por todo exponernos su experiencia personal con respecto a su asignatura, y también cómo logró hacer este puente con el asesor pedagógico Cristian Pérez, quien también, él estaba muy motivado, ¿cierto?, en que usted pudiera exponer y dar a conocer esta experiencia que llevan trabajando desde inicio del semestre. Así que, de verdad, anoté varios puntos acá que posteriormente vamos a transformarlos en preguntas. Voy a, en honor al tiempo, voy a leer en primer lugar los comentarios y preguntas que tenemos para nuestras expositoras académicas. En primer lugar, tenemos acá una pregunta para la profesora Carolina Venegas, de Carolina Cortés. Es la siguiente, dice: no importa que sea una carrera técnica o profesional
las asignaturas críticas se encuentran presentes. ¿Qué problemas percibes del sistema educativo universitario para poder enfrentarlas? Profesora Carolina. Bueno, yo no soy muy de pensar tanto en el problema, sino que en que también nosotros lo hemos estado abordando como universidad. Yo siento que igual nos falta esta conexión, a ahondar más el trabajo que hacemos hacia la educación previa, es decir, a la educación media, ¿ya? Porque ya tenemos programas como el PASE, ¿cierto? Que apoyan bastante a este trabajo que nos vincula con la educación media, pero sin embargo hace falta más vinculación todavía, donde nosotros podamos un poco entender el proceso que ellos traen y trabajar mejor el perfil de ingreso de los estudiantes, ¿ya? Sin embargo, también encuentro que se han hecho muchos avances en ese tema, por eso es que también yo te decía que no me gusta tanto ver problemas, porque encuentro que estamos trabajando en ello como universidad, ¿ya? Y que se está avanzando. Por ejemplo, cuando hablamos de la asignatura crítica, yo creo que todos pensamos al tiro en que si el tema es apoyar al estudiante, hoy en día existe todo lo que es el SAIE y también el CTA con su manejo, ¿cierto? Con su apoyo con tutores, con ayudantía, y que nos van apoyando enormemente al profesor en estas asignaturas. Y yo quiero, porque está Marcela Troncoso acá, también, que ella es una de las personas que ha llegado, ¿cierto?, a apoyarnos a la sede, justamente en esta dinámica, en apoyar a los estudiantes con sus temas de base, uno los deriva, y si no, ellos mismos se derivan, o sea, y uno estimula que ocupen estas instancias, ¿ya? Pero también está cómo, y tal como decía también Nancy, cómo nos paramos nosotros frente a esto, frente a estos requerimientos, estas necesidades, estos cambios, a cómo las trabajamos ahora las asignaturas críticas, porque yo venía súper bien, les contaré, haciendo ABP, ¿ya? Y actividades dentro del ABP que eran totalmente prácticas, y llegó la pandemia y ahí llegué con mi laboratorio porque no puedo ir. Entonces, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo enseño química desde el computador? Entonces, ha sido todo un desafío, también uso las palabras ahí de Nancy, y muchas veces frustración, desafío, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y también yo voy porque a lo mejor se me van a sentir la Carita y el Pedro, pero ellos son mi apoyo, ¿ah? Y con ellos he trabajado y ellos me han enseñado mucho, mucho, mucho. Yo lo dije, sí, al CMD en general, porque Glenda nos ha traído todo el apoyo, ahora sí, a los profesores, y yo siento que hemos crecido mucho en esto, mucho. Yo no me veo sola, nunca, nunca me he sentido sola en lo que nos han ido imponiendo, ¿ya? Porque así como sí ha sido impuesto y que tenemos que cambiar rápidamente, estuvieron ellos siempre al lado, ¿ya? Entonces nos han facilitado capacitaciones, capacitación en uso de TICs, ahora vino el Design Thinking, y yo lo encontré fantástico lo de la semana anterior, agradezco por favor y aprovecho de pedir que sigan esos tipos de talleres, porque de verdad voy a estar en todos. No he hecho más que aprender desde el diploma, y desde que ingresé a la universidad he sido una estudiante, pero también una profesora, y he ido creciendo. Por acá hay una estudiante que también me quiso venir a ver y le agradezco, y que han ido viendo cómo he ido creciendo también yo en mis clases, ¿ya? Y cómo he ido usando los recursos que usted me enseña. Así que yo siento que lejos de ser problema, miremoslo como las cosas que están ahí, pero que hemos estado trabajando mucho como universidad para superar, ¿ya? En eso, felicitaciones a todas las redes de apoyo que tenemos los profesores. Gracias, profesora Carolina, por el reconocimiento. Y también lo complejo que usted comentaba, no solamente tiene que ver con esto de ese abordamiento, sino que también poder con los estudiantes enseñarles también destrezas o habilidades tecnológicas para poder usar el cuestionario, que eso es lo que a nosotros nos une en este encuentro con respecto a los desafíos que esta herramienta evaluativa ha podido llevar a cabo, y que usted efectivamente ha podido llevar a cabo de manera positiva al momento de utilizarla como
un instrumento de apoyo formativo previo a las evaluaciones sumativas. Entonces, es un buen tips de recomendación para los académicos que nos están escuchando. Lo otro que quería comentarles es que, por el honor al tiempo, vamos a pasar directamente a una pregunta a la profesora Nancy, ¿ya? Y el resto de preguntas, por favor, ahí yo les pido a nuestras expositoras que puedan tomar contacto con las personas, porque tenemos un tiempo muy limitado y tenemos también la segunda parte con el profesor Rodrigo, quien nos va a explicar, también tiene un tema bien potente preparado para todos nosotros, entonces para poder ajustarnos los tiempos. Bueno, profesora Nancy, acá estaba leyendo una pregunta que tenemos nosotros en el chat y la hizo la profesora Andrea Muñoz. Dice, ¿qué prácticas didácticas nos recomendaría o nos recomienda como profesores universitarios para lograr la metacognición en los estudiantes independientes del área del conocimiento? Tiene que activar su micrófono, profesora Nancy. Para hacer uso del tiempo de manera eficaz, te menciono las dos que suelo utilizar yo, y es independiente del contenido, ¿no? De hecho, primero siempre se habla de que uno debiera modelarlos, ¿no? Y aquí lo vamos a modelar respecto al pensamiento, a cómo utilizar el pensamiento sobre el contenido. Y una de las cosas que suelo hacer es lanzar para la reflexión preguntas de tipo metacognitivo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Y qué sé yo de esto? Yo creo que es algo que ya tenemos más internalizado. Yo creo que en la práctica seguramente en la tuya también está. Pero detenernos a responderlas, no solo lanzarlas para estimular, sino que detenernos a pensarlas y reflexionar, ¿ya? Hay algunos estudiantes que enganchan muy bien con eso y hay otros que en definitiva no saben o no quieren, que también es otra alternativa. Y la otra es, que también lo pude usar a través de Moodle, es generar cuestionarios de autoevaluación del proceso, ¿ya? Y generar frente a cada materia o a cada unidad como obligatorio y en algunos casos voluntario, a que ellos se detengan y evalúen el proceso hasta ahí, qué han aprendido, qué entienden, qué no entienden, qué les gustó, qué sienten que les sirve, en definitiva, y que además evalúe qué dificultades han tenido durante el proceso para no haber desarrollado un mejor aprendizaje respecto a lo que están evidenciando. Eso como idea general, que además aprovechas de utilizar la misma herramienta del cuestionario, porque las puedes generar ahí. Eso. Bueno, muchas gracias a nuestras académicas que nos expusieron en esta primera etapa de experiencias internas con el uso de Moodle en la Universidad de Atacama. En este caso, la Casa Central, representada por la profesora Nancy McCann, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y también la sede Vallenar, en representación, la profesora Carolina Venega Barzúa, académica del área de geominería. Así que mis agradecimientos y muy contento de que hayan tomado esta invitación de parte de nosotros, del CMD, a poder participar. Muy amables. Ahora vamos a dar el paso a nuestra segunda moderadora, que es Carolina Cortés, para que pueda continuar con las temáticas del segundo punto del programa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer su participación en este webinar, ¿cierto? Que espero le esté siendo de utilidad en esta compartida de experiencia de hasta el momento la profesora Carolina y de la profesora Nancy. Ahora vamos a pasar a nuestra parte ya con nuestro invitado externo, ¿cierto? A quien agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Estamos muy agradecidos porque nos pueda traspasar también sus conocimientos, su experiencia a través de otra experiencia en otra universidad. Él es Rodrigo Vizcarra Romero, ya es coordinador de medios digitales de la Universidad Adolfo Ibáñez, y nos va a presentar el tema utilizar y dinamizar el cuestionario como espacio de evaluación de aprendizaje. Por favor, Rodrigo, muchas gracias y puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, Carolina. Bueno, primero que todo, agradecerles la invitación, Glenda también, Pedro. La verdad que también felicito a Nancy y a Carolina por las exposiciones que hicieron, son súper dinámicas al mismo tiempo. Aproveché de tomar algunos puntos ahí con una herramienta que tengo que estaba probando y funcionó bastante bien.
Y es porque algunas de las experiencias que ustedes tienen finalmente igual se cruzan mucho con las que nosotros también hemos tenido en la universidad. Nosotros llevamos con la herramienta de Moodle, que nosotros le decimos internamente webcursos, como la plataforma institucional. La tenemos a hacer por ahí por el 2005. Comenzó la implementación de Moodle, partió en la Facultad de Ingeniería y Ciencia y luego se fue, ¿cierto?, expandiendo a toda la universidad y hoy día forma parte central, digamos, de la dirección de docencia y pregrado y también lo ocupan en posgrado, etcétera. Voy a aprovechar de presentar, a ver, pantalla completa. De un momento, que es la primera vez que ocupo... a ver si tengo... Sí, la primera vez que ocupo Meet, porque nosotros generalmente ocupamos Zoom. Pero ahí va. Se me está pidiendo permisos para todos. Para todo. Ya ahí sí. Una ventana. Me imagino que pueden ver la presentación, ¿cierto? ¿Está cargando ahora? Sí. Ahí se ve. Sí, y siento en el modo de presentación la siguen viendo, ¿verdad? Sí, la seguimos viendo. Utilizar... Maravilloso. Ya, bueno, el título, tal como dice ahí, utilizar y dinamizar cuestionarios como espacio de evaluación de aprendizaje, tal como me habían presentado, ¿cierto?, Rodrigo Vizcarra, coordinador de medios digitales del Adolfo. Y me permito leer un poco la presentación, ¿sí? Que, digamos, más allá de las actuales circunstancias en las que nos encontramos a nivel mundial, la educación requiere cambios que respondan con entregar capacidades, habilidades y herramientas que permitan a los futuros profesionales responder a los requerimientos de la industria y asimismo de la sociedad. ¿Sí? Para nosotros es súper importante que a raíz de los nuevos trabajos y los nuevos requerimientos de la parte profesional, nosotros, es decir, la universidad en su totalidad, ¿cierto?, vaya adaptándose y siendo flexible. Yo creo que uno de los conceptos que más ha representado desde que comenzó la pandemia es precisamente la flexibilidad, ¿sí? Cuán flexible es una universidad y, por tanto, los administrativos, qué tan flexibles también son los estudiantes, qué tan flexibles son profesores y profesoras, ¿sí? Y también el cuerpo académico. Ahora, ¿sobre qué exploraremos hoy? Básicamente yo les quería invitar a que podamos explorar ciertos diferentes usos y recomendaciones que hemos tenido nosotros en la universidad acerca de la herramienta del cuestionario, ¿ya? Que está dentro de Moodle, a pesar que yo diría que algunas incluso de las sugerencias y recomendaciones que les voy a compartir hoy precisamente aplican no tan solo a esta herramienta, sino que también aplican a otras, ¿sí? Que permitan crear un ambiente de evaluación y aprendizaje. Sin embargo, antes, y para nosotros súper importante, es que entendemos qué vamos a entender por dinamización a través de una estructuración. Entonces, yo les quería preguntar, puede ser una persona que puede intervenir, ponernos al tiempo, ¿qué entienden por dinamización? ¿Sí? Le puedo hacer una pregunta incluso, ya que me aprendí los nombres a quienes expusieron. Carolina, si no puedes compartir un poco qué opinas tú por la dinamización, ¿qué entiendes tú? Mira, yo cuando veo algo más dinámico, veo algo que fluye, algo que es entretenido, algo que te motiva. Eso pienso en algo dinámico, algo como que se mueve, ¿ya? Que no es quieto, que no es eso. Claro. Entonces, complementando la intervención, la buena intervención que tuvo Carolina, básicamente nosotros en la universidad también y en el centro potenciamos que la dinamización sea un ambiente y al mismo tiempo un espacio co-creado, correlacionado, ¿sí? No concebimos que las clases sigan siendo tal vez como yo tuve profesores que me enseñaron así en mi pregrado y mi posgrado también, que era un monólogo, ¿sí? Estábamos todo el tiempo escuchando pasivamente, esperando que él o ella nos iluminase con su conocimiento. Lo que queríamos nosotros en el fondo era un poco más accionar, hacer cosas. Y por tanto, cuando todo se fue a 100% en línea, ese cambio tan vertiginoso y tan disruptivo y al mismo tiempo en la incertidumbre de qué íbamos a hacer, lo que pasó, en nuestro caso al menos, fue que las prácticas que se hacían en sala se llevaron casi al 100% en línea, es decir, clases que eran más catedráticas, donde no había mucha práctica, no había mucha intervención de nuestros estudiantes. El problema es que si lo pensamos de un punto de vista más crítico, lo que nos llevamos a una componente 100% en línea fue solo la sala.
no nos llevamos ni el patio, ni el pasillo, ni el coffee, ni nada. Entonces un profesor solo estaba, o una profesora solo estaba con su grupo de estudiantes el momento que se conectaba a través de una pantalla. Una vez que ponía terminar la sesión, caput, se acababa todo. Entonces, desde el centro fuimos empezando a potenciar el uso de la dinamización de los espacios virtuales, ¿sí? Como mecanismo y vehículo que permitiera a los estudiantes poder estar más activos en su proceso de aprendizaje, estar más involucrados y en ese sentido con un mayor grado de compromiso, ¿sí? Entendiendo el compromiso también en el compromiso conductual, en el emocional y el cognitivo. Luego está el tema del rol de la estructura, ¿sí? Por ahí lo nombraron. No se trata solo de utilizar herramientas por utilizarlas. No se trata de ocupar recursos por ocupar recursos. Un lema que nosotros tenemos en el centro es: la disponibilidad no garantiza uso. En otras palabras, si lo que yo pretendo utilizar pone en tensión ciertos conocimientos, ciertas prácticas, o si lo que quiero utilizar es porque me llamaron la atención sus colores o porque tiene fuegos artificiales, la verdad no es una buena aplicación, o no es propicio, o no es oportuno utilizarla. Entonces, dada la estructura, es qué herramientas yo puedo escoger. Entonces, primero que todo es, como consejo nuestro, es bueno identificar qué actividades quiero que los estudiantes realicen y luego buscar qué herramienta es la más apropiada o la más certera para poder utilizarla. Entonces, entendiendo un poco lo que hablamos de dinamización y un poco de la estructuración, yo les quería presentar 3 imágenes un poco que reflejan nuestras clases híbridas, ¿sí? Es una apuesta que tiene la universidad, que partimos haciendo clases en esta modalidad por allá por septiembre del 2020. Ha sido una experiencia de la universidad para todos y todas muy enriquecedora, ¿sí? Por allí lo que se puede observar, ¿cierto? Hay una pizarra, que es ese cuadro blanco, ¿cierto? En la imagen de la izquierda, con un brazo electrónico que está capturando todo lo que se escribe. En la imagen superior de la derecha se pueden ver, ¿cierto? Un puesto blanco que tiene 2 pantallas, ¿ya? Y una persona que está a la izquierda inferior de esa imagen de la derecha hacia arriba, que es alguien que está constantemente monitoreando que todos los elementos tecnológicos funcionen en la universidad, o dentro de la sala, perdón. Y nuestras clases híbridas, como la que se ve a la esquina derecha inferior, puestos separados, cuidando todo el tema de la salud, ¿cierto? Del distanciamiento físico, etc. Entonces, ¿qué consiste la modalidad híbrida que tenemos en la universidad? Un grupo pequeño de estudiantes que estén en sala y otro grupo más amplio que esté conectado remotamente. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque las sugerencias en base al cuestionario que les voy a dar a continuación van a tener 3 matices. El primero de ellos es cómo la universidad y el centro de aprendizaje promueven sus profesores y profesoras el uso del cuestionario tanto en salas 100% en línea o salas híbridas, ¿sí? Y otra perspectiva es cómo nosotros potenciamos el uso del cuestionario para que sean los estudiantes quienes los utilicen. Es decir, no es cuando un profesor espera retroalimentar o espera un estímulo de vuelta a través del cuestionario, ¿sí? El hecho de evaluar desempeños, capacidades, etcétera, sino que lo ocupan, están hackeando el uso del cuestionario. Y el tercer uso es un poco recomendaciones del aspecto técnico, que es lo que nosotros hemos visto que ha funcionado mejor, entendiendo, ¿cierto?, lo que mencionan también en una exposición anterior, el tema de la conectividad, ¿sí? Es decir, cuando esas conexiones que nos dimos cuenta en el país que no son tan buenas como nosotros creíamos, precisamente. Se nos ocurrió conectarnos todo al mismo tiempo y nuestra red colapsó, ¿sí? Por tanto, el uso e implementación del cuestionario, tanto para evaluar y o aprender. Primero, algunas recomendaciones que me voy a comprometer a enviárselas a Pedro particularmente, que es un pequeño PDF que elaboramos precisamente con estas recomendaciones en esta misma lógica que está en esta diapositiva, y también compartir esta presentación para quienes la quieran tener, digamos, a mano, a pesar que es bastante, más que nada, un pimponeo de puntos, ¿sí? Entonces, desde la experiencia y sugerencias para evaluar, desde profesor y profesora, lo que nosotros hemos visto en un ambiente 100% en línea, es
que toda evaluación que se haga a través del cuestionario, y estoy partiendo desde la base en que ustedes ya conocen en qué consiste un cuestionario en Moodle, es decir, el hecho de montar la herramienta, definir las características que va a tener, si es que cuando parte, cuando cierra, si es que tiene repetición o no, con qué porcentaje aprueba, toda esa parte, y el banco de preguntas. Estoy asumiendo que esa parte ya un poco las conocen y han podido trabajar sobre ellas. Pero la recomendación que nosotros les damos aquí es que toda evaluación, sea calificada o no, formativa o sumativa, ¿sí?, debe tener retroalimentación. Y no esa retroalimentación solamente general. Recuerden que el cuestionario tiene varias capas de retroalimentación, ¿sí? Una de ellas es la general, aquella que ustedes le dan porque la persona hizo el cuestionario, lo completó y le da una retroalimentación. Está la otra que da por segmento de aprobación. Si tuvo de 0 a 50, de 50 a 70 y de 70 a un 100% de aprobación, ustedes también pueden ir delimitando ciertas retroalimentaciones, sino que también nosotros les pedimos a nuestros profesores que cada pregunta, siempre y cuando aplique, tenga una retroalimentación orientada a la mejora y oportuna, ¿sí? ¿Cuándo no aplican? En estas preguntas que son de desarrollo, por ejemplo, la de respuesta corta o respuesta larga, que en Moodle es conocida como ensayo, ¿sí? Allí obviamente requiere que el profesor revise, ¿cierto?, esa información y pueda luego retroalimentarla. Por tanto, todas las otras, término variado, selección única, selección múltiple, verdadero y falso, etcétera, de completación, ¿sí?, de filling the blanks también, todas esas, nosotros les pedimos a los profesores que puedan elaborar una retroalimentación, pero siempre orientada hacia la mejora. Pero ¿cuál es el común denominador de todas esas retroalimentaciones? Que esperamos que todas estén alineadas con los resultados de aprendizaje u objetivos que persiga la asignatura, ¿sí? Otra segunda recomendación es, ya lo he mencionado, tener presente al momento de elaborar y construir y definir las preguntas de esa evaluación a través de un cuestionario, siempre tener presente dos elementos: el estudiante al centro y, segundo, los resultados de aprendizaje que tiene la asignatura. Es decir, se supone que toda evaluación, de nuevo, calificada o no, debería estar orientada a perseguir, ¿cierto?, o alcanzar precisamente los resultados de aprendizaje. ¿Qué permite tener esto presente? Precisamente definir y establecer preguntas que puedan ser más profundas, ¿sí? Ya no son preguntas tan superficiales, porque nosotros hemos tenido que combatir, y seguramente ustedes también en cierta forma, y coloco la palabra combatir entre comillas, contra la copia. ¿Cómo evitamos la copia en un cuestionario, por ejemplo, que es asincrónico, donde no necesariamente tengo al estudiante enfrente? ¿Sí? Eso lo vamos a abordar un poquito más adelante en esta presentación. Por lo tanto, de nuevo, definir y tener claridad respecto a lo que quiero conseguir con esa evaluación me permite a mí, precisamente, definir mejor las preguntas, más profundas, más específicas, concretas. Tal como lo habían planteado anteriormente, nosotros también proponemos que aquellas evaluaciones que no necesariamente tengan un desarrollo amplio, digamos, de las respuestas, precisamente no tengan una calificación asociada, ¿sí? Nosotros tenemos un programa que es el Core Curriculum, que básicamente todas las carreras lo tienen en los primeros años. No hay carrera que se salve sin, digamos, de estas materias. Donde allí lo que nosotros implementamos hacia grandes rasgos es el pensamiento crítico a través de la escritura, a través de, ¿cierto?, la elaboración de discursos, etc. Pero al mismo tiempo, entonces, nos hemos dado cuenta que ese tipo de implementación a través del cuestionario, es decir, preguntas de ensayo, preguntas abiertas particularmente, permiten, ¿cierto?, que el estudiante pueda ir desarrollando en mayor plenitud, digamos, sus capacidades, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, las pruebas o las calificaciones o evaluaciones que no tienen ese tipo de preguntas en el cuestionario, nosotros sugerimos que, dependiendo la profundidad de esa instancia, sean o no calificadas y, por lo tanto, tengan la oportunidad de poder repetirlas. Es decir, de si el estudiante no llegó a una máxima calificación, ok, la pueda rehacer. Porque también lo que queremos es que los cuestionarios, en particular a través de webcursos, sean mirados como otra instancia más de aprendizaje, no solo una instancia de evaluación. ¿Sí? Porque uno cuando escucha la palabra cuestionario, lo primero que sale a la mente es evaluación, o más comúnmente llamado una prueba, ¿sí? Pero no, nosotros queremos ampliar esa significancia, también que es otra instancia para aprender. Muchos estudiantes aprenden inclusive realizando una evaluación.
a través del cuestionario en particular. El siguiente consejo y recomendación es típico, no solamente aplica para el cuestionario en línea, pero también lo hacemos siempre muy presente, de nuevo pensando en que tuvimos que hacer este cambio disruptivo de irnos 100% presencial a 100% en línea. Y es evaluar lo que se enseñó, ¿sí? Parece como obvio. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, pasa todo lo contrario. A veces hay profesores y profesoras que no evalúan algo que enseñaron. Pero eso no es el mayor problema. Hay otro problema que se ha suscitado, que nosotros hemos detectado también con el tiempo, es que algunas veces no se evalúa de la misma forma en cómo se enseñó. Es decir, lo más grave que puede ocurrir es que yo evalúe algo que no enseñé. Pero hay otro también problema, es cuando yo evalúo de una forma diferente a como yo la enseñé. Es decir, enseñé un proceso ABC, pero luego la pregunta no va orientada a que la persona o el estudiante me resuelva en ese ABC, sino que le pregunto por otra cosa distinta, que es el mismo tema. Por lo tanto, el estudiante entra en conflicto, porque el estudiante no estaba acostumbrado a responder de esa forma porque no le enseñaron de esa forma. Entonces, es otra de las sugerencias que nosotros hacemos a los profesores que tengan muy en consideración, evaluar de la misma forma en cómo enseñaron un determinado contenido o lo desarrollaron con sus estudiantes. Ahora, dentro del ambiente híbrido, hacia profesores, recuerden que nuestro modelo híbrido es un grupo de estudiantes en sala y otro sincrónicamente conectado de manera remota. Lo que evitamos a toda costa en las recomendaciones iniciales, cuando empezamos la ronda de capacitaciones de estas salas, es que no pueden haber evaluaciones diferenciadas. Es decir, un profesor no podía llegar con un lote de pruebas impresas a los estudiantes que estaban en la sala y a los otros darle un vínculo para que se conectaran al cuestionario. En ese sentido, nosotros hemos establecido que todas las evaluaciones calificadas sean 100% en línea. Es decir, ese día no van a la sala y todo se hace en línea. Sin embargo, para aquellas evaluaciones no calificadas, ¿sí? Porque la universidad tiene varias instancias de evaluaciones que no se califican, precisamente lo que ahí decimos es que, ok, si es a través de una herramienta virtual, en este caso el cuestionario, nuestra recomendación es que con antelación, al menos con una clase anterior, le pida a los estudiantes que van a la sala, lleven su laptop para que se puedan conectar, ¿cierto? Y están desarrollando esa evaluación en ese espacio. ¿Sí? Y lógicamente el resto de las recomendaciones, como ya dijimos, que todas las evaluaciones calificadas al menos se iban 100% en línea, allí todas las recomendaciones de las salas híbridas son las mismas que están en ese apartado 100% en línea. ¿Ok? No hay mucha diferencia allí. Y los resultados que hemos tenido allí en ese espacio es que han sido bastante positivos. ¿Sí? Los estudiantes han logrado comprender cuál es el valor de que las evaluaciones calificadas sean en igualdad de condiciones. Porque lo que no puede ocurrir si es que ustedes quieren empezar a incursionar en este mundo de lo híbrido, ¿sí? Es precisamente que ni el grupo de estudiantes en sala, ni el grupo de estudiantes conectados a distancia debe sentirse en desventaja frente al otro, ¿sí? Y eso es complejo conseguir, ¿ya? Porque por sensación queda que los estudiantes que están en la sala tienen más facultades que quienes están a distancia. Entonces, tuvimos que empezar a adecuar muchas cosas, más allá solamente de las instancias de evaluación, sino que también de la estructura. Ahora, ¿qué experiencias y sugerencias hemos tenido nosotros y les podemos compartir con ustedes desde el uso del cuestionario, pero desde los estudiantes y las estudiantes? Recordemos que un estudiante, por rol técnico en una plataforma institucional como Moodle, no puede crear cuestionarios, ¿sí? Sin embargo, esto lo estamos canalizando a través de que el profesor, tenemos muchas experiencias de profesores que han creado cuestionarios como guías, no un cuestionario. Es decir, el profesor no espera nada a cambio. Es un espacio no atendido que se conoce, not attended en inglés, básicamente que no es un profesor que esté mirando ese cuestionario, sino que lo elabora, pero tal como dijimos en un principio, el lema del centro es disponibilidad no garantiza uso. Nos hemos asegurado que esas implementaciones, esas guías, siempre sean la consecuencia de un contenido anterior o de una acción anterior. Por ejemplo, lo que han hecho nuestros profesores es crear un documento o un video o una demostración en un medio
que dejan disponibles en el aula virtual y que se vea allí, no que los estudiantes lo puedan tomar y sacar, sino que se pueda ver ahí, por ejemplo, ya lo más tradicional, un video, y a raíz de haber visualizado ese video, hay una guía asociada a ese recurso. Pero eso sí, el contrato, por decirlo así, de creación de ese cuestionario, ¿sí? O esa, llamémosle guía de aquí en adelante, es que la retroalimentación debe ser enriquecida en contraposición de lo que era una evaluación calificada. Es decir, ya que no va a haber una persona detrás contestando, como si es el caso de una evaluación. Aquí es una herramienta que debería trabajar autocontenidamente. Por tanto, las preguntas y las retroalimentaciones a las posibles respuestas que tenga esa guía deben ser lo suficientemente aclaratorias o orientadoras. ¿Ok? Hemos detectado que con esa configuración, es decir, una acción previa a una guía, la hemos medido, hemos tenido herramientas que miden el uso, y 5 días antes de una evaluación calificada, el uso de esas herramientas se dispara increíblemente. ¿Sí? Les puedo contar el caso de un video que dura 2 minutos de un profesor y una guía que estaba rateada en 15 minutos, o sea, es decir, una persona podría demorarse 15 minutos en desarrollar esa guía de un video de 2 minutos. La visualización de los videos en 300 personas fue de casi 8 horas de visualización. Y la guía fue desarrollada más de 1500 veces. Esta tendencia se repitió en todas las asignaturas y en todos los recursos que fueron diseñados en esa lógica, ¿sí? Lo que entonces comprendimos es que los estudiantes valoran mucho el hecho de tener una guía de autoevaluación que les permita poder medir y tener un termómetro de cuán avanzados o cuán seguros están de los contenidos que están aprendiendo y desarrollando. Y al mismo tiempo, las mediciones le permiten a los profesores tener un corte aproximado de cómo los estudiantes interactúan con la asignatura. Y la gracia que tiene además es que estos son sin tiempo y lugar, es decir, están 24/7, son accesibles en cualquier momento para el estudiante. Con la única salvedad que cuando comienza una evaluación calificada, estas herramientas están configuradas para que se corten, es decir, no pueden acceder una vez que comienza una evaluación. Habiendo dicho esto, pareciera ser entonces que el cuestionario es un eslabón perdido, como lo coloco allí. Sin embargo, no es así. El cuestionario tiene límites. Y al mismo tiempo, entonces, hay que establecer expectativas que yo espero del cuestionario y mis estudiantes pueden esperar del cuestionario. Por lo tanto, es súper importante al principio definir y crear sin presión. Lo que hemos nosotros recomendado es que cuando un profesor comienza a pensar en qué herramienta utilizar y se da cuenta que al momento de desarrollar el cuestionario empieza a sentir esa sensación de que no es con la variedad de preguntas que tengo en cuestionario, aún así no voy a lograr que mis estudiantes reflejen lo que han aprendido, eso quiere decir que esa evaluación no debe ser a través de un cuestionario. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros también ocupamos mucho Flipgrid, que es una herramienta que tiene Office, que permite a los estudiantes responder a través de un video, por ejemplo. O que los estudiantes se creen un video, eso lo hacen mucho, o se graben un audio respondiendo a ciertos desafíos. Teniendo claro entonces los límites de un cuestionario, es mucho más fácil a sacarle el provecho al mismo, porque no estoy haciendo un sobreuso de la herramienta. Y eso al mismo tiempo me permite establecer expectativas. Y lo último, las herramientas también pueden colaborar entre sí. En este sentido, nosotros lo que hemos propiciado es que el cuestionario esté al centro de algunas actividades, pero alrededor de ellas esté el bloque de tareas de Moodle, que me imagino que o ya lo han revisado o lo van a revisar en futuros webinars, ¿sí? La herramienta cuestionario, la herramienta wiki ha sido muy potente con el uso del cuestionario, ¿sí? No sé si aún la han revisado o la van a revisar, entendiendo la wiki no como Wikipedia. No quiero que se imaginen eso cuando escuchen wiki, sino que precisamente se imaginen una hoja en blanco interminable donde el estudiante puede escribir, desplegar sus conocimientos, agregar HTML, agregar imágenes, agregar e incrustar videos, pueden incrustar incluso contenido embebido, etc. Pueden hacer muchas cosas en una wiki. Y el resultado para poder medir el aprendizaje que han ido elaborando en ese portafolio es precisamente a través de un cuestionario. Por lo tanto, y esto es un consejo en general, conociendo los límites de las herramientas y recursos que ustedes utilicen, les va a servir mucho para establecer expectativas para ustedes y sobre todo, y más importante, para los estudiantes, precisamente para poder medir, ¿cierto?, su aprendizaje y el desarrollo de sus
habilidades y capacidades. En conclusión, la herramienta cuestionario de Moodle, y me permito leerlo textualmente, es lo suficientemente flexible dependiendo del diseño de las preguntas y los resultados de aprendizaje u objetivos que se pretenden conseguir. Sin embargo, si estos dos componentes, es decir, las preguntas y los resultados, están ausentes o mal planteados, el medio, que en este caso es el recurso, no podrá sacar su verdadero potencial, que en este caso es crear un espacio adicional de aprendizaje aparte de un recurso diseñado para evaluar. Y así, teniendo de nuevo, claro, los límites, teniendo claro los recursos, teniendo claro precisamente los objetivos o resultados de aprendizaje y los contenidos que quiero medir y que estos respondan a un sílabus y estos respondan a un modelo educativo inclusive, me va a permitir precisamente hacerle sentido al estudiante, de que él sienta por qué estoy estudiando esto y no se pregunte por qué estudio esto, sino que le haga sentido lo que está haciendo. Finalmente les dejo alguna bibliografía de apoyo. Como dije, le voy a compartir estas presentaciones a Pedro para que él las pueda, me imagino, distribuir. Son algunos casos de estudio, ¿sí? Que ustedes los pueden ubicar. Ahí tienen los códigos DOI también y en una está la URL que pueden precisamente navegar. Habiendo dicho eso, eso es lo que quería comentar, lo que quería conversar respecto a cómo nosotros miramos el cuestionario, inclusive otras herramientas que utilizamos dentro de la universidad.